porque hemos sido presa nosotros mismos de la generación del caos. Durante la plática vamos a platicar o vamos a decir por qué nosotros hemos sido los responsables de ese famoso caos que se genera, sobre todo en las salas de emergencia. Caos. ¿Qué es caos? ¿Qué entendemos por caos? Caos en las salas de emergencias. Si yo empezara a preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué entienden por caos? Uno me diría, no, pues es que está saturadísimo los servicios. Veo en la guardia veo 40 consultas, veo 60 pacientes, de los cuales 10 o 15 son graves, y solamente trabajo 10 horas con 5 horas. No me alcanza el caos, porque me quedé con el subdirector, porque no me llevo con el subdirector, porque ya me llamó la atención. Caos, porque, híjole, me llegaron 7 choques. Realmente eso es un caos. Vamos a tratar de analizar un poquito. La historia marca en nosotros y en la medicina, principalmente en la medicina de urgencias, todo lo que hoy conocemos. Y tengo bien cierto y bien conocido que cada uno de ustedes tiene algo que aportar a la medicina. No solamente su dedicación, no solamente el hecho de que agarren un libro y se pongan a leer, vean a un paciente y le dediquen 45 minutos, una hora de la consulta. Cada uno de ustedes tiene anécdotas, cada uno de ustedes tiene vivencias, cada uno de ustedes tiene experiencias, que si no las llevamos a la práctica, que si no las compartimos, que si no las publicamos, caemos en un mismo en que los errores se repiten y se repiten y se repiten. Ya es tiempo de empezar a cambiar nuestra mentalidad hacia la atención del paciente grave en los servicios. Maestro Vladimir Lejos. Él no tenía un cerebro más chico o más grande que el de nosotros. Tenía un cerebro tamaño promedio. Durante la Guerra Fría estuvo aislado y no lo dejaban explicar, no lo dejaban expresar todo lo que él vivía en la medicina de emergencia. 1941-1940. Estamos en el año 2015 y seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos guiándonos por lo que el maestro Vladimir Vygotsky nos marcó desde 1941-1942, cuando hizo su laboratorio para la investigación de la reanimación. ¿Qué hacía? Sometía a perros a hipotermia, los metía a fibrilación ventricular y les daba descarga eléctrica. Ah, caray, es una familia. Guías de la AJA para el manejo del paciente con fibrilación ventricular, compresiones torácicas, y si tengo un monitor de respirador UDEA, descarga eléctrica. 1930, 1941, 1940. No me digan que nadie de nosotros ha visto o ha hecho una deslinización, una descarga eléctrica. Si no nos basta con que el maestro Vladimir Vygotsky hizo esto por esos años, vamos a hablar del maestro de la medicina de urgencias, de la medicina de reanimación, el maestro Peter Sattler. 1950 nos habla de la técnica para quitar la obstrucción de la vía aérea, compresiones torácicas externas. No me digan que nadie de ustedes ha tenido un día que liberar una vía fluida, una intubación o hacer un manejo de la vía aérea avanzada, complicada, una vía aérea difícil. Les puedo asegurar que por lo menos una o dos han tenido en su vida. Seguimos hablando de 1950, 1958, no hemos hecho nada, seguimos guiándonos por eso. Eso es caos, eso es un caos. Hasta el año de 1985, 1986, las salas de urgencias y los hospitales eran un caos. Viene la medicina de urgencias, la medicina de reanimación, y sigue siendo un caos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos, vamos a hablar de un caos, un ejemplo hipotético, y vamos a hablar del paciente en parada cardiorrespiratoria, ya sea que llega del prehospital o que en nuestra sala de urgencias presenta una parada cardiorrespiratoria. Dependiendo de cada uno de nosotros, será el pensamiento. Por ejemplo, a mí se me ocurre primero hablarles
de qué es una parada cardiorrespiratoria. Es el cese global del flujo sanguíneo que condiciona un estado de isquemia, ocasionando falta de energía y generando un cambio en el microambiente celular. Entonces, dependiendo de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos cada uno de nosotros en nuestras áreas hospitalarias, será el pensamiento. Por ejemplo, yo me coordino al prehospital en esta emergencia. Cuando me dicen paciente en parada cardiorrespiratoria, ay, 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 eso es lo mío. Llego, una vida, una carrera entre la vida y la muerte. Tengo que llegar, iniciar la RCP básica, buscar el hospital más cercano que le pueda brindar la atención adecuada a mi paciente. Pero, se los llevo a ustedes. ¿Tienen lo necesario? No, no tenemos lo necesario, porque no tenemos camillas. No tenemos lo necesario porque no tenemos un laringoscopio. No tenemos lo necesario porque nos faltan soluciones. No tenemos lo necesario porque, ¿qué creen? Nada más tenemos un SOCAS del 16 o del 20. ¿Sí realmente es eso? ¿Ustedes creen que a Peter Safar, a Vladimir Negovsky, todos se les dio una bandeja de plata? Claro que no. ¿O les regalaban los perros? ¿Quién sabe cuántos perros los mordieron? ¿Quién sabe cuántas personas dueños de esos perros le reclamaron? Lo más importante que tenemos todos los que están aquí, que son especialistas en el manejo de un paciente, llámese enfermero, paramédico, especialista, subespecialista, lo que sea, tenemos algo muy importante que a veces menospreciamos: nuestro conocimiento. Junto con el conocimiento, la actitud. Eso es lo que yo pienso cuando me dicen paciente en parada cardiorrespiratoria en el hospital. Hay quienes dicen, no, yo soy más efectivo. Yo no solo pienso en el paciente con parada cardiorrespiratoria y la RCP básica. Pienso en la RCP básica más el uso de un desfibrilador automático externo. Sigue siendo básica, pero ahora instrumental. Y entonces vean qué bonito es dar compresiones torácicas. Vean qué bonito es cuando llega el desfibrilador automático externo. Digo, les pongo prehospital porque vamos a empezar con prehospital. Qué bonito, ¿verdad? Eso es muy bonito. O el otro pensamiento puede ser: me sé el artículo que acaba de salir hace 5 segundos, me acaba de llegar a mi cerebro. Las guías de la Jaolías que acaban de salir la televisión. Los protocolos dicen: cadena de supervivencia, activo el sistema médico de emergencia, compresiones torácicas adecuadas y precoces, si tenemos desfibrilador de respiración temprana, RCP avanzado y cuidados para la carrera. Perfecto, muy bien, te sales. Muy bien, estás pensando en que ese paciente necesita que le des esto. Pero eso no es del pasado. Tenemos años viviendo con las vías de la reanimación. Años y años viviendo con el manejo avanzado de la vía. Años y años teniendo compresiones torácicas con sus diferentes protocolos. Que si 5 por 1, que si 15 por 2, que si 30 por 2. Los protocolos han cambiado. Que si primero el BES, que ahora ya no, que las compresiones torácicas, que el CAP, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de ahí no pasamos. Seguimos las guías que se marcaron desde 1941, 1950 y 1951. ¿Cuál es el cambio? Eso es caos. Eso es caos. Porque lo que estamos haciendo es seguir una línea que ya está marcada. Pero yo, doctor José Luis Acarías, ¿qué le he aportado a la medicina? ¿Qué he hecho por el paciente verdaderamente yo? No las guías, ¿yo qué? Bueno, pues mire, le voy a platicar algo que yo he hecho y que me ha funcionado. Si a todo lo que acabamos de platicar, que es importante saber, le agregamos que es un ciclo, esto en la psicología se llama cierre de ciclo. Cuando tenemos un duelo, una separación, una pérdida, es un cierre de ciclo. ¿Cómo debemos de entender nosotros en la medicina un cierre de ciclo? Muy sencillo. Primero,
Paciente en parada cardiorrespiratoria. Paciente que está boqueando, como normalmente lo decimos. Paciente que se está deteriorando. Llámese traumático o no traumático. Ese es el inicio. Luego viene un desarrollo que se puede definir como la historia natural de la enfermedad. Si yo dejo que esa historia natural o ese paciente siga su evolución sin hacerle nada, va a llegar a un final. Si yo intervengo en la historia natural de la enfermedad durante el desarrollo y le doy tratamiento, también va a haber un final. El final puede ser exitoso, el final puede ser bueno o el final puede ser malo. Les decía hace un rato, es que no tenemos lo necesario porque veo 40 pacientes en la consulta y me llegaron 8 choques. Y híjole, pues se va a enojar mi jefe porque ¿qué creen? Como todo tiene un inicio y tiene un final, por gravedad voy a ver primero a los pacientes que lleguen a choque. Pero ¿qué puedo hacer si yo estoy reanimando a este paciente y llegan 3 más? Los voy a ver yo. Es que soy el único de guardia, pues sí. Pero si veo a él, lo tengo que ver a él. Si lo veo a él, lo tengo que ver a él. Y no, unos para acá, otros para allá y otros más allá. No me dejarán mentir aquí algunos urgenciólogos que tienen el placer y el honor de trabajar con ellos, que cuando somos R3 o R4, desde aquí estamos, dale allá, dale acá, dale allá. Eso no es cerrar un ciclo. No estamos cerrando ciclos. Porque ni termino aquí, ni termino acá, ni termino allá. ¿Qué implica eso? Que estoy haciendo las cosas mal. Si lo voy a ver, ay sí, pero es que es el único médico de urgencias que hay. Sí, pero hay un internista. Sí, pero está el de la terapia intensiva. Sí, pero está el subdirector médico. Sí, pero está el general. Sí, no me puedo multiplicar. Eso se tiene que acabar. Se tiene que acabar que yo doy indicaciones desde aquí para allá, desde aquí para allá, desde allá para allá. Porque las cosas se están haciendo mal y no se cierran ciclos. Lo más importante es conocer lo que ya vimos, la historia que nos ha marcado, los cambios que se marcan en la historia, la fisiopatología, los protocolos, los modos de actuación. Pero si no comprendemos esto, si no aprendemos a cerrar ciclos, estamos haciendo las cosas mal. Y si hacemos las cosas mal, los errores se repiten. Es que yo conocí a mi maestro, Rafael, que manejaba 5 pacientes a la vez. ¿Sí? De verdad, y los manejaba bien. Ahora ya podemos ponernos del otro lado y juzgar. Los manejaba bien. Pues sí, porque se salvaban. Pero en el siguiente turno se morían. Entonces, si no tenemos esto, si no aprendemos a cerrar ciclos, eso sí es un caos. Estamos condenados a repetir la historia. Y la historia se está repitiendo día con día, día con día. Y los errores día con día, día con día. Llega el paciente en parada cardíaca o cae en paro. Lo primero que tengo que hacer es verdaderamente justificar o corroborar que el paciente está en parada cardíaca. ¿Se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien y escucha? Lo que dice las líneas. No vengo a darles curso hoy de RCP o de los nuevos cambios. No. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que el paciente esté en parada cardíaca. Una vez que el paciente determina que está inconsciente y no responde, dice la literatura, para el estado de alerta y solicita el monitor desfibrilador, activa el sistema médico de emergencias. En la calle nos decían cuando tomaron aquellos que tomaron ACDS, ATS, aquellos que todos los hacen, a ver usted, fulanito de tal, vaya, llame una ambulancia y regresa. En el hospital es, llamen al equipo de reanimación y preparen la sala. O ya vas reducido, pasa paciente a choque. Más llamadas a de choque, pasa paciente a choque. Se activa el sistema médico de emergencias. Y entonces, llaman al equipo de reanimación. Ya llegó el equipo de reanimación. ¿No? El doctor Arguito, el doctor Sánchez, el doctor Sacarín. ¿Qué nos parece? Eso es
lo malo de la medicina de urgencias. Les pregunto, tan guapos, tan bonitas. Pero ¿quién de ustedes, en una situación crítica, dejaría que los simis los atendieran? Son simis, ¿no? Porque son actores, no son médicos. Pasa paciente a sala de choque, pasa paciente a reanimación. Preparen el equipo, preparen la sala. Ah, qué bonita sala de choque. Bonita. Bonita desde que están así, ¿eh? Ah, caray, esa es la realidad. ¿Cómo paso a este paciente a la sala de reanimación? Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Eso es un caos? No es un caos, claro que no. El caos lo hago yo. En este momento, mi sala de reanimación es este espacio. Oiga, doctor, es que la norma oficial, doctor, las guías dicen que la sala de reanimación debe de medir tanto por tanto, debe de tener acceso, debe de tener... Te vas a limitar. El que te limites es un caos. Tengo que hacer una sala de reanimación aquí. Ni modo. Es lo que me toca vivir, es lo que me toca en este momento. Y acuérdense entonces del maestro Vladimir Vygotsky. ¿Cuántos perros murieron? Lo mismo a nosotros. Tenemos que improvisar con lo que tenemos. No es una limitante el que no haya espacio para pasar a una sala de reanimación. Lo que es importante, miren, no me digan que no trabajan en estas condiciones. No me digan que no toman pacientes sentados. Así estamos. Pero no me puedo poner a pelear con el sistema. Porque me peleo con el sistema o veo pacientes. Y siempre terminamos en la misma situación. Nos quejamos, queremos meter querellas, queremos meter quejas, llamamos al sindicato y siempre es lo mismo, nunca se soluciona. Y seguimos trabajando bajo las mismas condiciones. No quiere decir que las aceptemos. Pero si estamos ahí, tenemos que trabajar. No, ¿sabe qué? Pues no lo puedo atender porque no estoy en una cama. O ¿sabe qué? No lo puedo atender porque no tengo la endoscopia. O sí hacemos eso. No hacemos eso. Atendemos a los pacientes con lo que tenemos. Y lo más importante que les decía es el conocimiento y la actitud. ¿Por qué está atendiendo el paciente? Aunque no está él en condiciones que debería de estar, si el paciente cae en paro, lo tenemos que hacer. Pero si yo le digo, no, hasta que no lo pase en la cama, no le doy reanimación. Hasta que no lo pase en la cama, no le coloco oxígeno suplementario. Hasta que no lo pase en la cama, no le pongo un cartón. Hasta que no lo pase en la cama, no le doy compresión torácica. Eso es un caos. Eso sí es un caos. El caos que estamos generando nosotros. Porque esa persona puede ser cualquiera de ustedes. Esa persona puede ser yo o el familiar más querido de ustedes. En el año 2006, 2004, 2005, así se conformaba la sala de reanimación multidisciplinaria. Un líder, anestesiólogo que siempre iba a cirujano general, ortopedista, urgenciólogo, miren, a los pies, asistente de anestesia, enfermera 1, enfermera 2, radiólogo y auxiliar general. Esto sí era un caos. Esto sí era un caos. El ortopedista decía, lo primero que tienes que hacer es inmovilizarle la fractura. El cirujano decía, no, lo primero que tienes que hacer es un lavado de perímetro. El anestesiólogo decía, no, pues no, porque si no ventila, lo primero que hay que hacer es intubar. La enfermera decía, no, lo primero que hay que hacer es tomar muestras, canalizar. Y lejos de organizarse, era un verdadero desorden. ¿Y saben por qué? Por la actitud. Y seguimos teniéndola, ¿eh? A ver tú, cirujano, ¿qué vienes a mandar aquí a mi servicio? A ver tú, urgenciólogo, ¿qué no te la acabas porque el paciente tiene esto? A ver tú, y siempre estamos peleando. Por eso es que es fácil conseguir a los jugadores. Es muy fácil, a ver usted, doctor, enfermera, doctora.
vamos a jugar, vamos a reanimar. Lo malo o lo difícil es hacer que jueguen juntos. Vienen los protagonismos, yo sé más que tú, eres un burro. ¿Tú qué? Si eres una generación más abajo que yo. ¿Tú qué? Si yo fui R3. Cosas por el estilo. Entonces, por ahí en 2007, ideamos esta organización. Suficiente para dar reanimación a un paciente traumático o no traumático en la sala de reanimación. No se necesita más gente para reanimar, más que ellos. Si se necesita el cirujano, si se necesita al neurocirujano, si necesitan al ortopedista, si se necesita cualquier interconsulta, la pediremos después de esta reanimación. Porque si no generamos un caos. Pasa paciente a choque, viene el médico, como atrás de él vienen como 30 personas más. Entre estudiantes, entre enfermeros y hasta los familiares, paramédicos, todo el mundo queremos entrar a la reunión. ¿Me permite fuera, por favor? Ah, pero que fuera tuyo. No es mío, no es mío, es de todos y es para todos. Sin embargo, trato de limitar y trato de que no generemos un caos. Platicaremos después. Al lado derecho del paciente y a la cabeza se coloca el líder. ¿Cuál es la función del líder? El líder tiene que decidir los momentos, el líder tiene que decidir los procedimientos y el líder tiene que escoger al personal que va a participar con él en la reanimación del paciente. Con eso, evitar el caos. Se va a encargar de la vía aérea. Todo lo que tenga que ver con la vía aérea, si hay que intubarlo, si hay que hacer traqueos, si hay que hacer retrógradas, si hay que hacer lo que tenga que hacer, solamente oxígeno complementario. Inclusive, se va a encargar de ella. Bueno, y entonces B se va a encargar de auxiliar a A en todo lo que necesite. Que dale CELI, que dale con el AMBU, que pásame la cánula, que hazme esto, todo relacionado con la vía aérea, B lo va a apoyar. C se va a encargar de todo lo relacionado con la circulación. Hemodisecciones, toracotomías, pericardiocentesis, compresiones, colocación de fijadores externos, lo que sea necesario lo va a hacer C. C lo va a hacer. La enfermera número 1 se va a encargar de auxiliar a todos los que estén del lado derecho del paciente. Todo lo que le pida B, A, lo tiene que proporcionar. Estoy hablando de la ayuda. Enfermera número 2 se va a encargar de auxiliar a C. Y el auxiliar se va a encargar de colocar sonda Foley, sonda nasogástrica, toma de muestras, y si se necesita, por ejemplo, vamos a hacer una toracotomía extremadamente, ¿no? Hay quien está de acuerdo y hay quien no está de acuerdo. Vamos a hacer una toracotomía. El auxiliar es quien va a salir por el equipo y lo va a proporcionar a quien vaya a realizar la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas únicamente para hacer una reanimación. Vuelvo a repetirse. Si se necesita en consulta, cualquier servicio se pedirá posteriormente. La reanimación en sus etapas, como lo marca, debe de ser solamente sí. Si no, generamos caos. Y el caos para nosotros en las salas de emergencias casi siempre se relaciona con la muerte. Bueno, y actualmente con sus normas legales. Pero bueno, vamos a hablar de la sala, únicamente de la sala de emergencias. Se relaciona con la muerte. Los demás, atrás de la línea que estoy trabajando. Si quieren ver, tendrán que ver por las ventanas, dependerá del líder y de cada uno de ustedes. Si quieren que haya personas que estén con ustedes en la reanimación observando. Solamente una cosa sí les puedo decir. Lo que aquí pasa, aquí se queda. O coloquialmente, y como lo dicen los abuelos, la ropa sucia se lava en casa. Porque errores hay, y muchos. Y entonces ya, activé el sistema médico de emergencias, ya llegó mi equipo de reanimación, prepararon la sala, llegaron mis 6 elementos porque yo soy el líder,
y voy a empezar la reanimación. Checo circulación y dicen las guías. Si no tiene pulso durante 10 segundos carotidio, inicio compresiones fuertes y rápidas, 30 compresiones por 2 minutos. Eso es lo que marca el protocolo de la AJA. Vuelvo a repetir, no es una clase para eso, para eso. Compresiones torácicas, ya sabemos, un ángulo de 90 grados, en relación a los hombros del paciente o el tronco del paciente, 30 compresiones por 2 ventilaciones es lo que nos marcan los protocolos. 5 ciclos, etcétera, etcétera, en la RCP básica. Vuelvo a preguntar, o me pregunto, ¿es un caos manejar al paciente crítico, al paciente grave en la sala de urgencias? No tiene por qué ser un caos. El caos lo genero yo. Si no tomo la decisión adecuada, si no les digo, a ver, familiares, permítanme fuera, pero con decisión, no, oiga, ¿me puede permitir? Oiga, ¿se puede esperar afuera? Nosotros, los seres humanos, nos damos cuenta o identificamos fácilmente la duda, el miedo y el hambre. Si yo dudo, titubeo en pedirle que se espere afuera, no se va a hacer. Pero si le doy la orden de que se salga, y si es orden, porque aquí el líder soy yo, porque aquí el que va a tomar la batuta soy yo, lo va a hacer. Dice las guías, si te llega el desfibrilador, ve si tiene una arritmia, porque principalmente se identifica fibrilación ventricular y recarga ventricular, principales causas de muerte, y dale su descarga. Desfibrilador. Muy sencillo. Colgamos. Ay, perdón, se me olvidaba decirles que también hay que hacer manejo avanzado de la vía aérea. Manejo avanzado de la vía aérea. Se me olvidaba. ¿Cuántas veces nos dicen, paciente en paro, pásame la MUC, pásame la laringoscopio, una cánula del 750 sin cubrebocas y virtud? No se puede. Estás en panza, te fuiste esófago. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. No sabes R1, va el R2. Primera oportunidad. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. No sabes, sigue el R3. Primera oportunidad. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. No sabes. R4. Primera oportunidad. Segunda oportunidad. Tercera oportunidad. No sabes R4. No podemos decir que no sabes, ¿verdad? Pero no lo pudo intubar. Y llevan 4 personas que intentan intubar. ¿Cuántas veces, por no decir que siempre, lo primero que quieren hacer cuando el paciente está en parada cardiorrespiratoria es manejo avanzado de la vía? Tiempo vital. Eso es un caos. El hecho de que yo no me sepa manejar, el hecho de que yo no tome una decisión acertada, eso es caos. Porque el manejo de la vía no es inmediato. Avanzada no es inmediato del paciente en parada cardíaca. Las guías se lo dicen, ¿no? Si encuentras un paciente en parada cardíaca, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Compresiones, pasar medicamentos para hacer la avanzada, y ya que tengas todo tu equipo para intubar, te esperas a que vayan a checar pulso y ritmo, y en ese momento lo intubas. Pásenle. Luego ponemos en las notas. Y se realiza el manejo avanzado de la vía aérea, consecuencia de intubación rápida. ¡Ah, caray! Estoy regresando hasta atrás de Negovsky. ¿Cómo te atreves a decir que lo haces consecuencia de intubación rápida si tu paciente está inconsciente? Si tu paciente está en parada cardíaca. ¿Le pasaste sedación? ¿Le pasaste relajación? No, el paciente está muerto. El paciente está en parada cardíaca. O sea, tú solito te estás echando la soga. Porque la secuencia de intubación rápida dice que es la sedación y la parálisis. ¿Lo hiciste? No. Entonces se hace manejo avanzado de la vía aérea al primer intento, bla, bla, bla. Porque si no, entonces vamos a lo mismo. Genero un caos. Voy en retroceso. A lo mejor caos para ustedes, no, yo ya sé, ya soy así. Caos para el que viene. Caos para el que lee la nota. Caos para cuando estamos en el Ministerio Público. Eso es caos. Y entonces, ya vimos lo bonito del caos, lo bonito de hacer la reanimación en el paciente con parada cardíaca. Pero solamente son compresiones. Solamente saber intubar y hasta de espaldas, intubo, o una submandibular. Tiene mucho que no un manejo avanzado de la vía aérea submandibular. Tiene mucho que no una retrógrada.
la van a hacer. La mentalidad nuestra debe de cambiar. Y ya hablo de médicos, paramédicos, enfermeras, estudiantes. Nuestra mentalidad debe de cambiar. ¿Por qué debe de cambiar? En relación al tiempo y a la historia natural de la enfermedad. Les decía yo, para cerrar ciclos, debemos de saber que hay un inicio. Debemos de saber que hay un desarrollo. Y que hay un fin. Si no me atrevo a cerrar el ciclo, estoy generando caos. Dice la literatura. Los primeros 4 minutos, generalmente cuando se para el corazón, es por un trastorno eléctrico. Por lo tanto, si tú haces una respiración temprana, y lo dice la AJA también, puede ser que tu paciente tenga una supervivencia del 90%. Después de los 4 minutos hasta los 10 minutos, no solamente hay una fase eléctrica, sino una fase hemodinámica. Se caen las resistencias y muchas cosas. Hablando hemodinámicamente, hay un colapso. Si tú no actúas en ese tiempo, estás generando. Y después de los 10 minutos hasta los 20 minutos, que es cuando a veces suspendemos la reanimación, hay una fase metabólica. Y ya es de ahí donde la AJA saca, y el colegio de cardiólogo saca, que hay que dar unos cuidados con reanimación. De aquí, porque se va a desencadenar una cascada metabólica como no tenemos idea. O sea, ya no solamente es sacar al paciente de la parada cardiorrespiratoria, ya no solamente es desfibrilarlo, ya no solamente es hacer manejo avanzado de la vía aérea, ahora es evitar las complicaciones que el tiempo marca por la parada cardíaca. Híjole, se complican más las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos como las plantitas. Si no nos llega oxígeno, no nos llega agüita, no nos llega glucosa, estamos perdidos. Vean cómo disminuye el flujo sanguíneo en ciertos lugares conforme el paciente empieza a tener una complicación. Ahí no está en paro porque tiene circulación, pero está empezando a tener problemas circulatorios. Lo más seguro es que este paciente vaya a caer en parada cardiorrespiratoria. Relieve cultural es tomado de la microvasculatura de un paciente en estado séptico con microscopía electrónica. 2010 salió este video. Entonces, se complica más la cosa. Ya no solamente es identificar el paro cardíaco, darle compresiones torácicas, desfibrilarlo, manejo avanzado de la vía aérea. Híjole, pues es que es mucho. ¿Saben cuál es la diferencia entre el personal de salud y la gente que anda en la calle? Los civiles. ¿Saben cuál es la diferencia? En que nos hemos quemado las pestañas, nos hemos desvelado, hemos abandonado familia, esposa, novio, amantes, lo que quieran, por ir a leer. Si lo sabemos, si lo hemos leído, si lo tenemos, como dicen vulgarmente, en la punta de la lengua, porque no lo escupo, eso cambiaría muchas cosas. Y entonces decimos, paciente que está en parada cardiorrespiratoria tiene un estímulo agresor. ¿Cuál es ese estímulo agresor? No hay oxígeno, no hay nutrientes, no hay perfusión. Si yo saco a ese paciente rápido de la parada cardíaca, es decir, antes de 4 o 7 minutos, el daño va a ser reversible. Pero si me tardo, la célula va a morir. Multiplique una célula que entra irreversible por millones de células que tenemos en los organismos. La célula va a decir, bueno, ya me muero porque no tengo oxígeno, tengo oxígeno. Pero como sigo sin tener oxígeno y el estímulo sigue, el programa para morir. Estimulo mis genes para que estos se inhiban y yo me muera. Híjole, se complica más la cosa. Doctor, ¿por qué me habla de la fisiopatología estructural de Robbins? Que leí cuando era un capítulo 2. Mi mamá me la leía y me ponía los audífonos. ¿Por qué me vienes a hablar, doctor? De la fase 1 de la lesión celular, que viene de la fisiopatología estructural de Robbins. Porque volvemos a lo mismo. Si no lo ponemos en marcha, si no lo analizamos, si no cambiamos nuestra actitud de que solamente son compresiones torácicas, desfibrilación, manejo avanzado de la vía aérea, y nos metemos a esto, generamos caos. Generamos un caos terrible, un caos enorme. Qué bonito es cuando a los 4 minutos de escribir a mi paciente, mire la serie, feliz de la vida.
Feliz de la vida, dice. Muy bien. No pasa nada, el daño es reversible, mi célula volverá a funcionar, igual y como internista, ¿no? Fase 2 de la lesión celular. Empieza a ver estos cambios, pero si yo reanimo de forma adecuada a ese paciente, y no solamente con los puntos que ya les marqué, sino pensando en que este paciente necesita más allá de eso, voy a rescatar a los millones de células que se encuentran en lesión celular fase 2. Pero si yo no tengo ese cambio, si yo no entiendo qué es un cierre de ciclo, va a seguir avanzando la lesión. En la fase 3 suceden esos cambios. Vean cómo se empieza a compactar la célula, la mitocondria. Se empieza a compactar y empieza a disminuir la función celular. Si en este momento no agarran a esa célula y le dan reanimación de forma adecuada, olvídense, le hagan lo que le hagan en la siguiente fase, que se llama fase de no retorno, ya no le hicieron nada. Llego con un paciente que está en parada cardíaca, salgo en la ambulancia, porque no teníamos personal, nosotros llamamos en 3, o sea, consiguen la pérdida, y encuentro al paciente en parada cardiorrespiratoria y pregunto, acaba de suceder. Lo toco y efectivamente parecía que no tenía. Empiezo la reanimación en casa, lo saco a una taquicardia supraventricular y decido trasladarlo al hospital más cercano. El hospital más cercano nos quedaba con sirena prendida no más de 10 minutos. Había mucho tráfico, hicimos aproximadamente 20 minutos al hospital más cercano con sirena. Durante el trayecto, el paciente cae en parada cardíaca y en la ambulancia le doy compresiones torácicas. Y vamos llegando con el paciente. El médico de urgencia me lo recibe, lo ve y me dice, tu paciente está bien. Y entonces hablo con la que le invita. Y no, mi padre, ¿cómo te atreves a decirme? Lo que decimos siempre, todo mi esfuerzo no lo valoras. Vengo matándome para sacar a este paciente. La pregunta sería, ¿el médico hizo bien o hizo mal en decirle tu paciente está mal? Se los dejo de tarea, analicen. Después de patalear, renunciar y decirle muchas cosas al doctor, dije, yo tanto pregono el cierre de ciclos, el doctor me acaba de cerrar un ciclo y me estoy oponiendo al cierre de ciclos. Lo de menos es el certificado de función, lo de menos. Pero valía la pena seguir un encarnizamiento terapéutico con ese paciente. Tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y tuvo un fin. El ciclo se está. ¿Y cuál fue mi error? Engañar. Eso no lo podemos hacer. Es que los médicos son deshumanos. Más bien son extraterrestres, pero deshumanos no. Y tan deshumanos no somos que día a día, minuto a minuto, estamos luchando contra la enfermedad. No contra la muerte, pero sí contra la enfermedad. Si eso es no ser humano, entonces no puedo explicar qué es ser humano. Y les decía, punto de no regreso. Todas las células que estén aquí, aunque les echen agua bendita, aunque les den lo que les den, ya no van a vivir. Multipliquen esta célula por millones y millones y millones, y por eso es que el doctor me dijo que paciente está. Fase 5, vean la mitocondria que está. Aunque le recen, le hagan novenario, ya no sirve, se va a morir. Fase 6, lo mismo. Ya, olvídense de esta célula. Multiplíquenla por millones, olvídense de esos millones de células. En esta etapa, yo creo, en la etapa 6, que si llegase a vivir alguna neurona, no me atrevería a decir
que van a vivir, pero si llegase a vivir, igual y quedaría como reanimador vivo, ¿no? Como R4. De tal suerte que la fase 7, que es la última fase de la lesión celular, alguna vez, en algún momento de la vida, existe una célula. Eso sí es caos. Eso sí es caos. Pero más caos sería el que yo llegara con este paciente con estas lesiones de células y todavía le dijera, dale compresiones torácicas. Intuba. Hay una tórax. Si lo haces como enseñanza, como educación, perfecto y te lo aplaudo, porque solamente se aprendemos. Pero si lo haces por ego, o peor aún por ignorancia, estás generando más caos. Eso sí es caos. Y no que se muere el paciente. El paciente cerró un ciclo. Nosotros nos negamos a cerrar el ciclo de esa patología. Yo creo que ya lo conocen. Yo creo que ya están familiarizados con las fases de la reanimación. La primera fase es la de anticipación, en donde nosotros sabemos que un paciente está críticamente grave o está grave, organizamos a nuestro equipo, preparamos todo, interrogamos qué fue lo que pasó si viene del hospital y todo lo que ya conocen de la anticipación. La entrada, vamos a dar una clasificación a este paciente, va a la sala de reanimación, va a la sala de urgencias, va al consultorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Luego viene la fase 3, que es meramente la fase de reanimación. Reanimación no lo entendamos como compresiones torácicas. Reanimación puede ser con líquidos, reanimación puede ser con medicamentos, reanimación puede ser hasta verbalmente, palmaditas. Busquemos la definición de reanimación y van a ver lo que significa. No significa dar compresiones torácicas. La fase 4, una vez que logramos la reanimación de ese paciente, hay que mantener. La fase 5 es la de notificación. Salir y decirle a los familiares, su paciente está grave, hicimos esto, o simplemente su paciente falleció, y explicarle cómo fue el ciclo que llevó este paciente. Desde su inicio, su desarrollo, que ahí entro yo, y la fase final, que también entro. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo más importante, créanme, lo más importante de las fases de la reanimación es la fase 6. ¿Por qué la fase 6? Doctor, ¿por qué tus compresiones torácicas son de la forma en que las diste? ¿Cómo? Estabas lavando. Oye, doctor, ¿cómo es posible que me digas que no puedes intubar al paciente? Y en una vía muy fácil. Doctor, el paciente se nos murió porque se desangró. Porque usted, que estaba en C, tenía la obligación de hacer hemostasia. Oye, tú hiciste E, ¿y cómo es posible que no te das cuenta que trae un proyectil de arma de fuego interescapular? Y entonces vienen las correcciones. Viene la retroalimentación. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué hicimos mal? Pero también, ¿qué hicimos bien? Con las reformas de la educación, yo me caractericé por ser un residente muy comprensivo con mis subalternos, pero me han platicado por ahí que hay gente que es muy dura, los atletas con los estudiantes. Me han platicado, nunca lo viví. Pero con las nuevas reformas de la educación, dicen que nosotros, los que nos encargamos de la educación de los que vienen, debe de ser medicina basada en competencias. Pero no en de que a ver quién es más rápido, pero no en a ver quién llega primero allá. No. Competencias las debemos entender como conocimiento, habilidad y destreza. Eso es una competencia. De tal forma que la forma, valga la redundancia, en que yo pueda usted hacer lo que tenga mejores competencias, decir, eres un tonto, eres un burro, no sabes. No, al contrario. ¿Qué hiciste bien? Te lo enseñas. ¿Qué hiciste mal? Vete a estudiar, vámonos a estudiar y vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a generar conocimiento, vamos a generar
actitud, vamos a generar habilidades. Y no solamente ve y cántame cómo se pone un catéter subcláveo. No solamente ve y cántame cómo se hace una intubación retrograda, cómo se hace una submandibular, cómo se intuba un paciente sentado, cómo se intuba un paciente consciente. Vamos a generar competencias. Eso es la retroalimentación actualmente, el generar competencias. Esto es un caos. Esto sí es un caos. Que dos superhéroes se enojen y se peleen, eso sí es un caos. Pero caos en la sala de urgencias, con el paciente crítico, con el paciente grave. Vuelvo a lo mismo. El caos lo generamos nosotros. Esto sí es caos. O esto también es caos. El hecho de que me digan, vienen los jefes de servicio, vienen tus jefes, doctor Cordero, doctor Ramos, Sánchez Aparicio, y vienen sobre ti. Y así está. Eso sí es caos. Y no que un paciente los traiga en parada cardíaca, o que lleguen otros pacientes a reanimación. Eso no es caos. Se puede solucionar. Y yo estoy seguro que ustedes lo han solucionado. Yo estoy seguro que ustedes han tomado decisiones cuando dicen que cuando más oscurece es porque va a amanecer. Cuando más se pone tensa la sala de urgencias, ustedes han estado ahí para liberar esa tensión. ¿Cuál caos? Si yo lo veo desde acá, digo, ay, esa torre está bien difícil. Pero si lo veo desde adentro, de una o de otra forma, lo tengo que resolver. Y aquí les voy a preguntar, ¿cuál caos? Todo es actitud. Quiero ser así. Soy así, pero ¿cómo me veo? Así me veo. ¿Y por qué me veo así? Porque así resuelvo. ¿Y por qué me veo así? Porque para mí el caos me da de comer. Para mí el caos me fortalece. Para lo que uno es caos, para mí es mi modo de vivir. De eso vivo. Oye, pero ¿cómo no te doy un infarto? Porque lo vivo de forma diferente a ti. Tú te espantas cuando ves que llegas y ves 30 pacientes. Yo digo, 30 pacientes, 10 horas con 50 minutos, entre 30, como de a 10 minutos por paciente para que pueda verlo de hecho. Porque ya llegué y porque yo soy el que va a hacer eso. Eso se llama actitud. Pero no puede haber actitud si no hay conocimiento. No puede haber actitud si no cerramos ciclos. Tenemos que aprender a cerrar ciclos. Porque si no, esto se convierte en un caos. Eso es todo. Espero, me hubiera gustado venirles a hablar, no sé, de cómo poner una fuente de poder, cosas por el estilo, que sí realmente es difícil. No es que es muy sencillo. Pero créanme que en la práctica, en el quehacer diario, tengo la oportunidad de trabajar en el hospital, manejar gente del hospital, tengo la oportunidad de trabajar en el hospital, tanto privado como social. Y es increíble ver que el caos lo formamos nosotros, por nuestra actitud, por nuestro pesimismo. Aquel que se dice médico de urgencias, y no se dice neurofisiólogo ni paramédico, aquel que se dice médico de urgencias, aquel que se dice médico de urgencias, no solamente le basta el conocimiento. Debe de ser conocimiento, actitud y habilidades. Muchas gracias.